Amigos, seguimos con más de Despierta RD y continuamos con el tema de los precios de los alimentos, de la disponibilidad de esos productos que vamos a consumir durante estas festividades, pero además cómo se están manejando los comerciantes con la flexibilización de los horarios a medias. De eso y más hablamos con nuestro siguiente invitado. Se trata de Antonio Cruz Rojas, vicepresidente de CONACER, también es el vocero de ese gremio de comerciantes. Bienvenido a Despierta RD, Antonio. Buenos días a ustedes y a toda la audiencia que le da seguimiento a este programa. Estamos prestos a escucharlo. Bueno, yo te escuchaba ahí los planteamientos de cómo están los precios en el Merca Santo Domingo, pero a nivel general, la evaluación que puede usted hacer del comportamiento de los precios de los alimentos de primera necesidad. Mira, en el caso nuestro, nosotros podríamos decir que la época de evaluación de precios es un poquito, no es lo más adecuada posible. Primero porque es una época de alto consumo. Cuando digo que es una época de alto consumo, por ejemplo, tú tienes una población fija en el país de quizás 11.5 millones de habitantes, pero cuando viene la Navidad hay mucha clase étnica que viene de los países a visitar su familia y también aumenta el número de turistas. Eso hace que suba el nivel de consumo a nivel nacional. Entonces, si no hay una buena planificación en cuanto a lo que es la producción y la existencia, es natural que se van a disparar los precios. Por ejemplo, esto es una época que no es un secreto y ustedes pueden buscarlo en los medios de comunicación a través de las redes sociales, que para esta época siempre sube la cebolla, sube el ajo, sube la papa, suben los huevos, normalmente también el aceite, pero son productos que son de alta rotación y que la gente consume mucho. Por ejemplo, la papa tiene mucha demanda, el huevo también, y así sucesivamente. Por eso digo que quizá el momento de la evaluación, y eso no es nuevo, eso se mantiene por lo menos hasta enero, quizá parte de febrero, el aumento en esos rubros. O sea que bajan después, porque la temática, la dinámica de República Dominicana es que cuando un comerciante sube un precio más nunca lo baja. Usted dice que eso se mantiene hasta enero, febrero, o sea que bajan. Normal, porque es que, yo no sé si ustedes recuerdan, que aquí se firmó lo que se llama el Acuerdo del GATT, que antes de firmar el Acuerdo del GATT teníamos la Ley 13, que había control de precios. En ese sentido, después que se firmó el Acuerdo del GATT, se cambió el sistema de comercialización y se creó un sistema de comercialización, lo que llamamos que es ley de oferta y demanda. O sea, el país comenzó a depender de oferta y demanda. Cuando hablamos de oferta y demanda, a mayor oferta y una menor demanda, se desprimen los precios. A menor oferta y un mayor consumo, se disparan los precios. Entonces, eso trajo como consecuencia que los mismos comerciantes entendieran que debían cambiar el método de vender y tener beneficio por márgenes y vender por volumen. Entonces, en la medida en que tú tienes volumen, dense cuenta que hay casos que ustedes escuchan que el gobierno está pignorando un producto. Cuando viene la pignoración de productos, entra el gobierno en lo que es la protección de los productores. Además del arroz, ¿ya hay otro programa? ¿Perdón? ¿Cuál otro producto son pignorados además del arroz? No, hasta ahora arroz, hubo un momento que también se intentó hacer el programa de pignoración de pollo, por la misma producción de pollo, en áreas adecuadas, refrigeradas, etcétera, porque si los pollos están refrigerados no se dañan, si no pierde la cadena de frío. En ese sentido, pero siempre la mayor parte de la pignoración ha sido de arroz. ¿Por qué se pignora? Porque en el momento en que se hace la pignoración, hay un flujo de mercancía en el mercado por encima del consumo. Y eso hace que se despriman los precios. Don Antonio. Al desprimirse los precios, entonces los productores no tienen la capacidad de poder vender al mercado como le ha costado hacer la producción. CONACER tiene el contacto directo con la población, de la gente que consume. Es el consejo, ¿verdad? ¿Cuántos negocios agrupa el consejo?
14.365 socios. En Bien. 8 regiones del país, como está dividido, ¿Son colmados, almacenes? el 40% son colmados. No, el 60% colmados. Y el resto son de diferentes áreas. Esos son directamente con la gente que consume, que va a comprar al detalle. Todos colmados. los socios de Coracer, la gran mayoría son de servicios esenciales. Correcto, entonces ahí Y quiero otros preguntarle. no son de servicios esenciales, pero esos son mínimos. Exacto. Los de servicios esenciales son aquellos que venden productos de consumo masivo, y no solo masivo, por la necesidad de la población, que tiene que tomar agua todos los días, que tiene que comprar medicina, que tiene que echar combustible, que tiene que comprar arroz, aceite y otra serie de productos que están en la línea de consumo. Esos son de servicios esenciales. Nosotros tenemos más del 90% en ese sector que maneja productos de consumo Por ejemplo, masivo. el colmado que está en Guarícano de Villamella es miembro de Conacer, por ejemplo. No, el que está en Guarícano puede ser que no, y puede ser que sí. Ahora sí tenemos socios en Villamella. Okay. Y tenemos socios, nosotros tenemos los 14.365 socios. Sí. Están en las 32 provincias del país, coordinados por 432 coordinadores que hacen el contacto con nosotros, con 32 grupos de WhatsApp. O sea, ahí quiero... Tenemos un grupo de WhatsApp por cada provincia. Claro, ahí quiero preguntarle el tema de la inseguridad ciudadana, por ejemplo, con el comerciante que maneja diario dinero y el delincuente está ubicando la situación con ese comerciante y el tema de la inseguridad ciudadana. ¿A qué nivel está? Bueno, nosotros hemos denunciado bastante el problema de la inseguridad, porque para nadie es un secreto que saber que un colmado, un minimarket, un almacén, una farmacia, una surtidora, es un punto de manejo de recursos. Claro. Ahora, lo único es que la mayoría de esos negocios nosotros les hemos aconsejado que como el país no tiene la capacidad suficiente para tener un policía en cada negocio, que parte de lo que es su inversión, que pongan seguridad, que tengan... Muchas veces tú vas a un colmado y no ves a nadie, pero hay un seguridad que tú no lo sabes, que está vestido de civiles, etcétera. Contrata seguridad privada a los comerciantes. Claro, muchos han tenido que hacerlo, y más en esta época, por esa misma situación. Pero eso no es nuevo, de que ustedes sepan. Por ejemplo, ustedes saben los riesgos que corre un colmado, un dueño de colmado, vendiendo día a día en un barrio, en un sector donde hay mucha gente. Aparte de eso le ponen una hierro reja, también. Muchos han puesto reja Hierro. de hierro. Le pasan a la gente el azúcar. ¿Le da Por ahí resultado? se la pasan ¿Le da por ahí. resultado la reja? ¿Perdón? ¿Le da resultado? Claro, ¿cómo que sí le da resultado? ¿Por qué? Pero los puestos, como que- Claro, los tan- delincuentes se las ingenian, por eso le pregunto, porque son bastante ingeniosos. Pero el asunto es que no es lo mismo cuando tú estás al intemperie, que tú tienes un negocio abierto, a que tú tienes que meterte o abrir la reja o pasar del otro lado de la reja, etcétera, etcétera, que también el mismo ladrón se está enrejando porque está quedando en una área de cierta limitación para mover. La gente se queja de que a veces que los colmaderos le venden más caro a la gente de manera directa que irse a un mercado y comprar con mayor amplitud el producto. Usan de agiotis. Ese Son tema me abusadores, fascina. Los colmaderos. Sí, pero me fascina la pregunta. Es verdad. ¿Por qué tú crees que me fascina? ¿Por qué? Porque tengo la oportunidad de aclararle a los consumidores Ok, finales un programa que, está viendo el los país. colmados no son responsables de alza. Se lo explico. Ok. Hay la cadena de la comercialización está dividida en dos, entre la cadena que distribuye y la cadena que vende a través de intermediarios. ¿Quiénes venden a través de intermediarios? Las industrias, los productores y los fabricantes. ¿Y quiénes venden al detalle? El sector que está en el área de detallista, que cuando ya compró, nada más tiene que pasarlo al consumidor final. Sí, sí. Entonces, cuando se generan alzas de precios, normalmente no es al colmado, es en la materia prima de los industriales, de los fabricantes y de los productores, y ellos se ven obligados a subir los precios subir los precios de sus productos porque les subió la materia prima. Ahora, ¿qué hace el colmado? Ustedes me van a decir si lo que yo le digo es diferencia entre un colmado que detalla y una industria que produce. El colmado que detalla recibe producto terminado. Sí. Terminado. Para consumir. Para venta a consumidores. Y él también consumir. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el colmado, cuando va al mercado y compró una libra de yuca por un precio,
esa libra de yuca hoy la compró a 10, y mañana la compró a 12, pasado la compró a 13. Ese precio lo pone el colmado a partir de cómo compró. Porque el colmado compra productos terminados, Sí, no produce. Además tiene que Pero sacar hay- el transporte, no producir. energía eléctrica. Pero también, empleado. Antonio, hay diferencias. A veces tú vas a un colmado de un mismo sector y en 2 o 3 esquinas Los que precios son diferentes. y por Perfecto. y por sectores, porque el que compra la yuca 12 y que está en Sobre todo donde hay en delivery. en los Alcarrizos, por ejemplo, y el que compra el delivery que está en el Naco, por poner un sector, compraron los dos en el mismo lugar. ¿Y por qué, como en el Naco viven gente rica, tienen que venderla más cara que en el otro sector que es deprimido? No te olvides que te hablé de ley de oferta y demanda. Pero no ¿Qué debería quiere de decir ponerse eso? como Esa es la un economía. tope de ¿Eh? precios Esa es la economía. Sí, en un producto X. sí, pero lo que quiero decir, le explico. Señores, hay colmados que compran en colmado, en otro colmado. Hay colmados que bueno. no compran directamente Al almacén. ni al almacén ni a la cadena de venta ranchera. Por ejemplo, tú tienes una empresa que te va y te vende refresco, sin decir el tipo de refresco. Sí. Te va y te vende refresco. Y te dije, si me compra 12 paquetes Sí. de refresco, yo te doy 13. Eso es lo que se llama docena de 13. Docena de Entonces, ¿qué Ok. pasa? Como él recibe 13, compra más barato. Pero el colmado que no tiene acceso Ah, ok. a comprar... Ahí está la diferencia de precio, entonces. Ahí está la diferencia de precio. precio. Entonces ese colmado tiene que comprar en otro colmado. Aparte de eso, tienen que tomar en cuenta que la cadena de distribución a través de ventas rancheras realiza un sistema de una programación de ventas por sus costos. Por ejemplo, si esa cadena de producción le cuesta, vamos a poner, manejarla, 50,000 pesos, ellos tienen que vender hasta producir esos 50,000 pesos y a partir de ahí es que comienzan, por ejemplo, a decir, la empresa tiene beneficio. ¿Por qué? Entonces ellos dicen, tenemos que vender y tenemos que hacer ventas, crean promociones. ¿A quién le llevan las promociones? A los que tienen la fuerza para tomar la promoción. Pero el que no, que compró una cajita, que compró media, que compró 2 cajitas, no tiene acceso a comprar más igual que el que compra docena de 13. Entonces yo que tengo un colmado que a donde a mí no llega las cadenas de venta ranchera, yo tengo que comprar o en el almacén o tengo que El comprar gobierno en un pasado- colmado el gobierno que compro pasado- más caro Cruz Roja. que como me vende la cadena. Cruz Roja, el gobierno pasado instauró un sistema del tema de la, creo que era de la tarjeta o los bonos, que la gente Ah, sí, iba, de los colmados iba a que los iban colmados. en aquel entonces, Y eso ahora ayudaba suspende. a la economía de ese colmadero y movía. Pero este gobierno quitó todo eso. ¿Y qué fue? Bueno, yo tengo que decirte lo siguiente. Número 1, Sí, cada profesor tiene su librito. anda al diablo. Cada profesor tiene su ¿Y ha, librito. y ha O sea, dado lo resultados? respetamos, ¿Ha dado digo, resultados este escúchame. librito? ¿Sí ha dado resultados? Ajá. Bueno, Para la población. dame un segundo. Es posible que a alguien le haya dado resultados. Y aquí sabemos otros que no nos No dan le da. resultados. A ustedes no. Pero tengo que La decirle, tarjetita, no es que a nosotros no, porque en un segundo, Sí. lo primero que ustedes tienen que conocer, ¿qué es CONACER? CONACER es el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios Sí. de la República Dominicana. Somos una organización sin fines de lucro que manejamos la política social y educación continuada para los socios. Sí, pero ese es el consejo. que Yo quiero el militan con colmadero, nosotros. que era el que Sí, se pero te beneficiaba explico, con el movimiento económico. el colmadero juega 2 papeles Ah. en el mercado, uno social Sí. y uno económico. Claro. El económico, ellos son dueños de su propio capital, dueños de su dinero, que como MIPYMES son los únicos que tienen derecho a decidir por eso. Ahora, cuando tú te afilias en CONACER, tú a nosotros nos da la oportunidad de asesorarte Tiene que pagar una cuota. en educación, asesorarte en educación, pero también enseñarte a desarrollar lo que son las actividades sociales, que son muchas las que hacen, que muchos no lo saben. Pero dígame si le ha afectado a los colmaderos quitarle eso que movía la economía en los barrios de la capital, que ahora el gobierno... ¿Tú te nuevo refieres a lo quitó de la eso. tarjeta? Claro. No se la han Que ahora- quitado ahora- a todos. ahora en A la- muchos en La los gente iba y decía, supermercados. dame una comprita, Pero- mira, ahí está lo que el gobierno me dio, dame esto, dame aquello y cóbrate de ahí. Ahora los ¿Qué grandes le pasaba? Pero supermercados tengo que que tienen decirle esto, miren, Ajá. usted sabe cuál es, que aunque sea de CONACER, va a salir afectado con lo que voy a decir. Ujú. ¿Tú sabes cuáles colmados perdieron la tarjeta? ¿Cuáles?
los que no entendieron que había un reglamento que firmaron en el momento en que asumieron la tarjeta, el verifón para atender. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegaba la hora quizá de hacer venta, no cumplían con eso. Aparte de eso, violaban la norma. ¿Cuáles normas violaban? Ajá. Por ejemplo, ellos Dígame. le daban un folleto de cuáles eran los productos que debían vender a través de la tarjeta Solidaridad. Ok. Y quizá algunos se salieron. Hubieran Entonces, cubierto con eso. Le vendían, por ejemplo, bebidas alcohólicas a la gente con la tarjeta Solidaridad. no solo quizá alguna otra actividad hacían, y nosotros muy bien, y dense cuenta que todo lo que ha pasado y lo que ha sucedido, que es diferente al gobierno pasado, y nosotros hicimos un acuerdo con la ADE, no un acuerdo político, sino un acuerdo de educación dirigido al sector de los que manejaban la tarjeta, y lo educábamos para que supieran manejar la tarjeta, y ese era el programa que trabajábamos. Ahora, después que se cambió de gobierno, sin hablar de política, nosotros ganamos ese concurso en la ADE porque demostramos que teníamos un discurso que no era político. Y como ¿Qué no era, tiene la política? ¿Eso no, tiene que ver? el problema es, espérate, no es que sea mala. Déjame decirte una ¿Usted cosa. le tiene miedo a la política? No, yo no le tengo miedo. El problema es que tú no viste lo que tú dijiste de muchos dirigentes del sector. Sí, aquí. sí, la mayoría. Ahora mismo. La mayoría. Voy contigo que de mí no lo puedes La decir. mayoría. Y si quieres lo puedes decir, pero ¿sabes qué te voy a decir? Pruébamelo. Ricardo no dice nada. Por ejemplo, Ni Iván pruébamelo. tampoco. ¿Tú sabes por qué? No dice nada. Yo no- y los eso- precios disparados. Sí, pero yo no me meto en eso con ellos. Ok. Eso es su vida. Ya. Entonces, y aparte de ellos tienen derecho, ¿A por usted le ejemplo, tiene miedo a Ricardo y a Iván? no me hable de miedo, la clase no se suicida, eso es mi clase. No se pisa son la mi manguera. clase. Pero ¿qué es lo que pasa? Independientemente Que los de que comerciantes, son mi los clase, líderes comerciales profesionalmente están no debo hablar de ningún Ya. compañero. Don Antonio, ¿Eh? los líderes comerciales, pese a la inestabilidad de precios que hemos tenido durante los últimos 4 años y medio, se han quedado callados, están trabajando. Sí, de pero la hay manera una cosa que a mí me gustaría. Sí. Lo que más me gusta de ustedes es que son buenos periodistas y que investigan. ¿Qué quiere decir eso? Señores, hay una inflación mundial que comenzó con la pandemia. Comenzó con la pandemia. Sí, pues ya la pandemia y quiero pasó, decirle que República Dominicana es uno de los países donde la inflación ha impactado menos. Y le explico por qué. Pero la población de menos ingresos no siente Bueno, menor impacto porque se lo está llevando al diablo. Se lo está El llevando. discurso de la pandemia, guárdemelo, porque se lo los está fletes ya llevando el bajaron diablo, don a su mínima Antonio. expresión. Es que Ya pasamos a la guerra. lo que los Los fletes. fletes bajaron a su mínima Sí, expresión, eso perfecto. pasó. Y nada No me más hable de flete. eso. Déjame preguntarte, nada más flete. No me hable eso, lo que Nada viene de más fuera, los flete. productos que vienen de Y, fuera. espérate, sí, pero que no no son es fabricados así. aquí. No es así, mi hermano. Ajá. Discúlpeme, Los usted commodities. sabe de su periodismo. Ajá. Pero yo sé de Sí, eso. sí, no, pero lo que yo Y le me estoy diciendo perdona. es lo correcto. Me perdona, No, no, espérese. porque aquí estamos Es que hablando nada de que más no usted es sepa más precio, que otro. Gilbert. Porque Nada más no es precio. Los fletes fueron los que Para tú provocaron la traer un inflación. flete, tiene que tener mercancía. Porque Si no, ¿qué aquí flete no va a hay- traer? si aquí no hay fabrica ese vaso, hay que traerlo en un flete. Sí, pero déjame explicarte. Óigame ¿Tú bien. ¿Me permite explicarte? Claro que sí. Mira, Explico. con la Pero aquí no pandemia, hay analfabeta en excúsame, esa materia. ¿eh? Yo no estoy hablando de Usted flete. sabe más que todo el mundo. Espérate. Porque aquí sabemos también. Espérate. Claro. Espérate. Yo no estoy hablando de flete. Ah. Si tú me... Ah. Bueno, tú estás en tu escenario, yo te No, te no, respondo no. si tú Y quieres. usted está en el suyo. No, le Este programa es explico. suyo. Le explico. Porque el problema no es flete. El flete es lo mínimo. Flete es lo último que se hace después que tú Sí, compras. pero no me hable de flete, porque eso pasó. Pero yo no he hablado de flete. Ya. Óigame, hermano, óigame lo que Sí. le voy a decir. Con el problema de la pandemia, Sí. la mayoría de los productores internacionales quedaron sin reserva. Al quedar sin Pero, reserva... que usted me está hablando de pandemia, eso hace 5 años, eso pasó hace siglos. Sí, pero No me- como ese quiera... discurso es del gobierno. Pero usted no escucha lo que es la falta de reserva. Vámonos a la actualidad. La falta de reserva equivale a decir que el hecho de que tú no tengas la suficiente mercancía para que yo la pueda traer, Sí. tampoco yo la puedo traer. Vamos a poner de China 25 libras de arroz y lo que yo necesito son 20 furgones, Don Antonio, pero no hay reserva. poco tiempo, brevemente, Perfecto, ¿qué es lo que está Antonio. pasando con el Ministerio de Interior y Policía y los colmados, esos abusos que hemos visto? De hecho, hoy Ramón Peguero mostraba un video. Ay, sí, las cómo la bocinas. policía les lleva las bocinas, les lleva algunas indumentarias también. Bueno, yo pienso que
Primero, tengo que decir que el Ministerio de Interior, la ministra actualmente, deben ustedes tomar en cuenta, es muy preparada, conoce muy bien lo que está haciendo. Lo único de ella, para mí, entiendo que es donde se está cometiendo quizá algún error, es que ella está trabajando como si hubiera una campaña de publicidad, haciendo entender que los comerciantes, los colmados, conocen las reglas y las resoluciones que emite el Ministerio de Interior y Policía. En ese sentido, nosotros le estamos proponiendo que elaboremos una campaña de publicidad, que nos reunamos para buscar una salida de flexibilidad, justamente porque en el mes de diciembre muchos comerciantes han caído en el plano de aumentar la cantidad de compras que hacían y quizás no tienen la oportunidad de poder venderlas todas, ni tienen la capacidad para retenerlas. Ella le está hablando de la porque bocina tengan que se la están pagarle. quitando a los comerciantes. La bocina han quitado siempre, la han quitado siempre. ¿Usted Eso lo que quiere siempre. es que le amplíen el horario para vender igual que las discotecas hasta las... Bueno, a hablar de la ampliación del horario, porque lo que fue la nueva resolución que ella emitió es igualita que la anterior. Lo único donde que aparece es que a los bares y restaurantes están aumentando de 2 hasta las 4 de la mañana, pero en la línea de los colmados siempre ha estado hasta las 12 de la noche. Ahora, que no se aplicara, que no se pusiera en práctica y los colmados creyeran que tenían la misma oportunidad, y nosotros sí creemos que la idea es preservar vidas. ¿Por qué? Y no nos oponemos a que el colmado tenga la oportunidad de que le puedan ampliar el horario. El problema está que, por ejemplo, ustedes tienen ahí el COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia, que está revelando las estadísticas de lo que está pasando y lo que ha pasado en el sector después de las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. El último informe habla de 247 accidentes, dentro de ellos el 75% de motoristas, después de ese horario. Aparte de eso, el robo de Los atracos. los robos, los atracos, robo de cartera, etcétera, todos esos factores han afectado directamente en cuanto a lo que es el sector. Bueno, pues don Antonio Cruz Rojas. Muchas gracias a don presidente de Antonio. CONACER, vocero de ese gremio, gracias por habernos acompañado. No hubo que traer la Cruz Roja, ¿eh? Despierta RD. Ahí ustedes escucharon los planteamientos, cómo están los precios, cómo se comportarán las mercancías para esta Navidad. Señores, gracias por despertar con nosotros cada mañana a través de Telecentro Canal 13. Será hasta mañana, cuando su reloj marque las 6 de la mañana. Feliz resto del día.